buenas tardes tengan todos. Este miércoles le invitamos en esta tarde que usted pueda recibir de la palabra de Dios, decirse a usted mismo: Señor, hoy quiero recibir de tu palabra. Que mi corazón, que mi mente esté dispuesta a recibir más de ti. Le invito a que también en esta tarde podamos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo sobre esta reunión. Espíritu Santo, gracias, Señor, te damos. Gracias por este día, Señor Padre. Gracias por cada bendición, Señor, que nos da, Señor Padre. Aún esas bendiciones, Señor, que quizás sean ya tan comunes que ni cuenta nos damos, Señor Padre. Queremos darte gracias, Señor Padre, porque hasta este día, Señor, tú has sido fiel con nosotros, oh Dios. Tu gracia, Señor, tu mano, Señor, se ha extendido, Señor, hacia nosotros. Y no se ha cortado, Dios. Te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, en esta tarde, Espíritu Santo, ven a este lugar. Toca vidas, toca corazones. También queremos aprender tu palabra, conocerte más y más, oh Dios. Espíritu Santo, aquellos que nos están viendo, que puedan sentir el toque de tu presencia, el toque de tu mano, Señor, ahí donde ellos están. Tú puedas ministrar, Señor, a sus necesidades, a sus dolencias. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a adorar al Señor. Mi corazón, yo te busco, yo te busco, recibe mí. Decimos, Señor, te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser.
Podemos decirle: Señor, hoy te necesito más que a mi ser, Dios. Te necesito, Señor, más que a mi ser. Esta tarde presentes adelante de Dios y dile: Dios, te necesito más y más que a mi ser, Dios. Te necesito, Padre, te necesito, Rey. Te necesito, Señor Jesús. Mi Dios, te anhelo. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, Rey, sí, te anhelo. Te necesito. Escuchas mi clamor, si escuchas mi oración, atento a mi necesidad estás. Oh Rey omnipotente, oh Rey soberano, oh Rey de gracia y majestad. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Sí, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados y sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero.
sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Lo cantamos y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás siempre. Mate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Vamos a tomar un instante y decirle: Señor, de tu corazón dile a Dios, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el sobre todas las cosas. Reinando, Señor, está, Señor, sobre la tierra, sobre nuestras vidas, oh, sobre nuestras casas. Reina, reina, sí. Exáltate, oh Rey. Exáltate en mi vida. Exáltate en mi casa. Oh, sí, Señor, te coronamos, Rey, y te damos el lugar que a ti pertenece, oh, el corazón. Exáltate, oh gran Cordero, díselo. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, sí, oh Rey. Tu nombre es el vencedor. 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 Ahí en tu casa dile: tu nombre es el vencedor. Y los que estamos aquí decimos: Señor Jesucristo, tú eres el vencedor. Amén. Tú reinas, Señor, en mi vida. Tú reinas en toda situación en la que yo estoy enfrentando y pasando. Tú reinas, Señor Jesús. Tú vives, Señor, y el control de todas las cosas, Señor, te las dejamos a ti, oh Cristo Jesús. Oh, tú reinas, Rey, sí. Tú reinas, Señor. Sobre todo, sí. Sobre todo, sí, tú reinas. Padre, te adoramos y bendecimos, Señor, en esta hora, Señor. Venimos delante de tu presencia para bendecirte, para adorarte, para honrarte, Señor, para glorificarte, darte muchas gracias, oh Dios, por todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, oh Dios, por nosotros, oh Dios, por un nuevo día, Señor, que tú nos das, Señor, porque tú, Señor, hasta este día, Señor, tú has sido con nosotros. Y Espíritu Santo, al estar en tu presencia, Dios, queremos, Señor, ver
venir delante de ti, Señor, humillándonos, Señor, delante de tu presencia, pidiendo perdón, Dios. Señor, pidiendo, Señor, tu ayuda, tu socorro, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu mano, Señor, se extienda, Señor, sobre nuestra nación, oh Dios, sobre nuestra tierra, Señor. Padre, sobre las naciones de la tierra, Señor. Te pedimos, Señor, por cada persona, por cada individuo, Señor. Tú conoces, Señor, cada necesidad, oh Dios, cada padecimiento, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, sanidad, oh Dios. Que tú traigas provisión, oh Cristo. Señor, que tú manifiestes tu poder, Señor, en cada uno, Señor, de nosotros, oh Dios. Señor, al buscar tu rostro, Señor, al buscar de tu presencia, Dios, te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos permitas, Señor, encontrarte, Señor, encontrarnos contigo, Señor. En este día, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos. Y, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para poder abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, Señor, para aprender más de ti, Señor, para conocerte más, oh Dios. Y, Señor, para poder salir de este lugar, Señor, llenos de tu poder, llenos de tu gracia, oh Dios, y poder, Señor, salir revestidos, oh Dios, de tu presencia. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Qué gusto verles. Gracias por acompañarnos. Donde quiera que se encuentren las demás personas también sean bienvenidas. Y en esta tarde, no es mañana, mañana va a ser otro día, pero en esta tarde queremos bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y en este día, yo quiero comenzar, como lo había dicho el domingo, quiero comenzar un nuevo estudio. Este estudio es acerca de la alabanza, de la adoración, pero algo que trae un poquito más de raíz, un poquito más de fondo, que nos va a ayudar a nosotros, para recordar, pero también para aprender y para poder ver ciertas cosas que Dios quiere hacer. Creo importante, y no simplemente yo como persona, creo que es importante la alabanza y la adoración, pero algo que para Dios es importante, la adoración, lo que nosotros brindemos a Dios. Dios nos da todo y lo que nosotros podemos darle a Dios es simplemente nuestra alabanza y nuestra adoración, y es por eso que necesitamos nosotros alabar y adorar a Dios. Ahora, en muchas de las situaciones que muchas veces encontramos nosotros en nuestra vida, es que quizás por algunas razones, y lo hemos visto muchas veces, a veces no adoramos a Dios, a veces no expresamos nuestra adoración a Dios, simple y sencillamente porque quizás a veces no sabemos o por qué voy a hacer algo que no sé, por qué tengo que hacerlo o por qué debo hacerlo. Pero lo que Dios quiere restaurar en nuestras vidas esa adoración, que podamos nosotros entrar en su presencia. Dani la semana pasada, al final del servicio, ya se habían ido todos, pero Dani dijo algo tan importante que me cayó, y dije yo, híjole, esas son palabras, no son palabras de Dani, dije yo, pero nuestro deseo, Dani decía, a lo mejor ni se acuerda Dani que lo que dijo, pero dijo Dani que nuestro deseo es poder ayudar a las personas a poder conectarse con Dios, el poder tener un encuentro con Dios, el poder conocer a Dios. Algo que leí en un libro hace alguna ocasión fue que entre más conocemos a Dios, más queremos adorarle. Cuando más adoramos, más conocemos a Dios. Y es algo que Dios quiere hacer. Ahora, en muchos de los aspectos, muchas veces hemos perdido nosotros, o a través de la iglesia, hemos perdido muchas veces la adoración. Y cantamos cantos, hay música en la iglesia, y muchas veces, dependiendo en cuestión de la música no es más que únicamente un vehículo que utilizamos nosotros para poder llegar a la presencia de Dios. Hay un canto que escribió Matt Redman hace muchos años, dice el corazón de adoración, heart worship. Ese canto nos enseña a poder que no necesariamente necesitas música para adorar a Dios, pero lo que sí necesitamos nosotros es poder llenar nuestra vida de adoración, el poder tener una vida llena de adoración. Y eso es la meta, eso es lo que queremos nosotros conseguir, que cada persona tenga una vida llena de adoración. Ahora,
en algo que encontré que me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes, y ahí lo tienen ustedes en su bosquejo. Esto lo dijo un evangelista muy reconocido, ya no está entre nosotros, se conoce como A.W. Tozer. A.W. Tozer dijo lo siguiente: adoración es la joya perdida. Fíjense bien, adoración es la joya perdida en el evangelismo moderno. Se ha perdido esa joya. Como le digo, muchas veces cantamos dentro de la iglesia, pero muchas veces nuestro corazón no está ahí. Hay una escritura, y creo que en estos días estaba leyendo esa escritura, acerca de lo que Dios desea. No es, en el Antiguo Testamento encontramos nosotros que había sacrificios, se traían corderos, se traían palomas, se traían becerros, entonces para ser sacrificados. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? De ese tipo de sacrificios ya estoy harto. Dios se cansó de ese tipo de sacrificios. Amén. Porque es muy fácil el irme a comprar una gallina, irme a comprar un animalito para poder sacrificarlo. Yo no tengo que hacer nada, simplemente yo voy y lo compro. Me costó dinero, ok, qué bien, pero no me está costando nada a mí. Y la alabanza es, como dice en Salmos, dice sacrificios de alabanza. Y el salmista dijo, el que sacrifica alabanza me agrada a mí. Entonces, en eso es el poder dar un sacrificio de alabanza a Dios. Y es por eso que dice, el señor Tozer dijo lo siguiente acerca que es algo que se ha perdido en el evangelismo moderno. Dice, estamos organizados, trabajamos, tenemos nuestras agencias, tenemos casi todo. Pero hay algo que la iglesia, aún las iglesias evangélicas, no tienen. Fíjese esto: es la capacidad para adorar. No estamos cultivando el arte de adoración, porque es un arte el poder adorar a Dios. Todos adoramos a ciertas cosas, pero la importancia es poder adorar a Dios. Es el brillo de la joya. Dios se agrada cuando nosotros le adoramos. Así es, amén. Porque fuimos creados nosotros para adorar. Fuimos creados nosotros para estar en su presencia. Y es por eso que cuando nosotros adoramos, le estamos trayendo un brillo a la presencia de Dios. Y dice, es el brillo de la joya que ha perdido la iglesia moderna. Miren, en el sentido que muchas veces se utiliza la música simplemente como relleno, o simplemente, en muchos casos, se hace un cierto set de canciones. Ahora, los cantos esos no es simple hecho, pero la cuestión es el poder adorar a Dios. No es el subirte, siempre lo he dicho yo, que no es el hecho de simplemente de subirnos en un avión y correr toda la pista. Y dice, no, ya volé. No, tú nomás te subiste en un avión y corriste toda la pista. El hecho de poder volar es poder subirte en el avión, correr la pista y despegar. Y encontrarte allá en la presencia de Dios. La adoración es eso. Comenzamos y después a través de estas semanas vamos a estar viendo eso que es alabanza y adoración. Comenzamos a alabar a Dios con agradecimiento. Estamos agradecidos con Dios, palmeamos, cantamos, danzamos, todas las cosas que se hagan. Pero llega un punto en el cual necesitamos adorar a Dios, el poder expresar nuestro agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es exactamente lo que este señor Tozer está diciendo. Y creo, se termina diciendo en esto, y creo que debemos buscarla hasta encontrarla. Debemos buscarla hasta encontrarla. Es algo en nosotros. El poder entender que fuimos creados para alabanza de su nombre. Fuimos creados para alabar a Dios. Y cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, el día que lleguemos nosotros a la presencia de Dios, en el final encontramos que vamos a estarle nosotros adorando a Dios.
mañana, tarde y noche. Y no va a haber día, no va a haber noche, porque Él va a ser el sol de justicia. Entonces va a haber adoración. Pero la cuestión es que si no adoramos aquí, ¿cómo vamos a poder adorar allá? Entonces, algo que vamos a hacer a tiempo completo en la eternidad. Entonces, necesitamos entender. Y yo creo importante el poder entender esto que vamos a hacer. Y esto se llama antes de ser adoradores. Antes de ser adoradores necesitamos, entender de qué se trata. Y qué bueno que me preguntó. Mire, Dios está interesadísimo, o más interesado, en nuestro corazón. O sea, más que en cualquier otra cosa. La condición de nuestro corazón es lo más importante. Para poder nosotros convertirnos en verdaderos adoradores. Dios está interesado en nuestro corazón. Cuando Dios tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Amén. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, entonces ahí es cuando nosotros le damos todo a Dios, porque hemos entendido quién es Dios. En Proverbios, el capítulo 4, verso 23, dice lo siguiente. Todos conocemos este versículo. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Si nuestro corazón no está bien, vamos a tener problemas. Pero no estamos hablando nosotros, no estamos hablando del órgano en sí, del corazón, ese que comienza a palpitar y comienza a mover la sangre a través de nuestro cuerpo. Entra por un lado el corazón, comienza a correrse por todos lados y regresa y es purificado y vuelve a entrar por otro lado. Y ahí está el corazón dándole vuelta a la sangre, ahí va. Pero ese no es el que estamos mirando. Estamos mirando el corazón espiritual. Ese corazón espiritual. Es por eso que dice Proverbios, porque de él mana la vida. De nuestro corazón viene la vida. Ahora, no podemos vivir sin nuestro corazón. Si nuestro corazón deja de palpitar, deja de latir, entonces nosotros morimos. Y no hay remedio. Tú puedes darle todos los choques eléctricos que quieres darle. Tú puedes hacerle CPR y toda la cosa. Y entonces hay algunos que decimos DNR. Do not resuscitate. No me despierte. Ya que me fui, no me moleste. Así que go with Jesus. Go with Jesus. Entonces, el poder nosotros entender que de la misma manera, mire, de la misma manera que nosotros cuidamos nuestro corazón, de la misma manera que nosotros cuidamos en nuestro corazón, es de la misma manera que necesitamos cuidar nuestro corazón espiritual. ¿Por qué? Porque es importante. Voy a pedirle a Dani, por favor, que lea este versículo que todos conocemos y lo repetimos por más de no sé qué tantos años. Juan 4:23. Juan 4:23. Esto es lo que todo verdadero adorador necesita para adorar en verdad. Adelante, Monroy. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que Dios está buscando es verdaderos adoradores, porque hay adoradores. Adoramos nuestro carro, adoramos nuestros hijos, adoramos nuestra familia, adoramos nuestra casa, adoramos a tantas cosas, adoramos. No queremos que corten un árbol y nos abrazamos del árbol. Y hay gente que adora
al universo y lo que sea. Todos adoran a algo. Pero Dios está buscando verdaderos adoradores. A aquellas personas que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora bien, todo esto simplemente estoy echando un cimiento acerca de esto. Nosotros, el corazón representa el templo. Ahora, vamos a mirar algo que se necesitaba restaurar. Porque muchos de nosotros necesitamos también restaurar nuestra adoración. Porque necesitamos ver en nosotros si realmente estoy adorando. Porque fuimos criados para adorar. Y eso se va reflejando muchas veces en nuestro deseo. Algunos de ustedes, bueno, yo creo que todos recibieron. Si miraron la foto que yo les mandé el día de hoy, les mandé algo que decía que necesitamos, tiene que haber un deseo de poder encontrarnos con Dios. Ahora, vamos a ver algo interesante, porque para poder entender necesitamos las raíces, el porqué de las cosas. Voy a pedirle a Dani que si puede ir por favor a Segunda de Crónicas, el capítulo 29, verso 26 y 28. Miren, Segunda de Crónicas 29, verso 26 al 28. Mire, muchas veces nosotros pensamos, y como les decía anteriormente, la alabanza de oración es una expresión externa. Necesitamos expresar adoración a Dios, y es algo cuando conocemos a Dios, queremos adorar a Dios. Entre más conocemos a Dios, queremos adorarle porque reconocemos quién es Dios. Entonces queremos adorarle. Y tenemos esa expresión externa, como cantamos, comenzamos a levantar nuestras manos, aplaudimos, nos movemos. Muchas veces una expresión de adoración es el poder hincarnos delante de la presencia de Dios. Muchas veces puede ser postrarnos, tirarnos en la presencia de Dios. Son expresiones externas que nosotros tenemos porque adoramos a Dios, porque nos hemos encontrado que estamos agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Ahora, combinado con todas esas expresiones o emociones, hay otras personas que son más expresivas, más emotivas que otras. Entonces, pero aunque sea una expresión externa, es importante. Es importante. O sea, no podemos nosotros decirle a Dios que lo adoramos, que lo amamos con nuestros labios cerrados. No podemos decirle a Dios, o sea, el símbolo de levantar nuestras manos delante de Dios, que nos estamos rindiendo delante de Dios. Nos rendimos a Él porque sabemos que no hay otro como nuestro Dios, porque nosotros no podemos, y nos rendimos, echamos nuestros brazos y decimos: Señor, aquí estoy, te necesito. Entonces, pero Dios quiere poder restaurar en nosotros. Mire, vamos a ir a Segunda de Crónicas, el capítulo 29, verso 26 hasta el 28. Segunda de Crónicas 29, del verso 26 al 28. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Entonces ahí miramos nosotros uno de los ejemplos que encontramos en la alabanza y adoración. Ahora, es el poder ver que había sacrificios, había todas esas cosas. Pero ¿qué había pasado antes de poder llegar a ese punto? ¿Qué es lo que había pasado? Si vamos nosotros y miramos el capítulo completo de Segunda de Crónicas 29, primero que nada miramos nosotros que el rey en ese tiempo era Ezequías era el rey en ese tiempo.
que eso es lo que había pasado. Encontramos nosotros que a través del tiempo, después del rey David, el primer rey fue Saúl. Y Saúl fue un rey que no agradó a Dios. Después tenemos al rey David. David agradó a Dios en todas las cosas que hacía. A pesar de todas las cosas que hizo malas, agradó a Dios. Pero de ahí encontramos a muchos reyes y los siguientes reyes que no agradaron a Dios. Encontramos un rey jovencito que comenzó a reinar cuando era muy joven y agradó a Dios. Encontramos nosotros al rey Ezequías que agradó a Dios. En el versículo 1 encontramos que él era una persona. Verso 2 nos dice que él agradó a Dios en todos sus actos. ¿Qué era lo que había pasado? Cuando todos sabemos que había un templo. Cuando David comenzó a reinar, antes de poder comenzar a reinar, David reconocía que era importante el poder tener la presencia de Dios para poder guiar a un pueblo, para poder dirigir a una nación. Entonces, cuando los otros reyes o anteriormente para Saúl le fue indiferente la presencia de Dios, porque encontramos que el arca de la presencia de Dios, que representaba la presencia de Dios, no estaba en el lugar donde debería de estar. Entonces, ¿por qué menospreció la presencia de Dios? ¿Están conmigo? Amén. Entonces menospreció la presencia de Dios. Para David era importante el poder. Antes, si yo voy a reinar, dijo David, yo necesito la presencia de Dios en medio nuestro. Y él fue y mandó que se trajera el arca de vuelta a la tienda de reunión para poder tener la presencia de Dios. Y entonces ahí miramos que desde ahí comienza a haber una importancia como reyes de poder tener la presencia de Dios. Esto agradaba a Dios. ¿Qué es lo que había pasado con el templo cuando Ezequías comienza a reinar? Y el deseo de Ezequías es el poder agradar a Dios en todas las cosas. Y parte importante y vital de un pueblo era la adoración a Dios, porque era el pueblo de Dios, escogido por Dios. Pero ¿qué es lo que había pasado? Los reyes anteriores, nos dice la Escritura, y vamos a mirar en el verso, en el verso 5. Entonces comienza a hablarles a los levitas. Dice, y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho de que lo dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Verso 7 dice: asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Ahora, todo lo que habían hecho los otros reyes es cerraron las puertas del templo, es decir, ya no venía la gente al templo a adorar a Dios. Ya no venía la gente a adorar a Dios. La cuestión es que dice que también que menospreciaron la presencia de Dios. Es decir, no le dieron validez a la presencia de Dios. Tanto así no les interesaba la presencia de Dios, que los mismos o los otros reyes comenzaron a traer. Dicen: no, pues cada quien puede adorar a quien ellos gusten.
Entonces, si tú tienes un ídolo o tienes un Dios, entonces tú tráetelo y aquí lo haces. Entonces nos habla también que ellos despreciaron, en cuestión ya no había un sacrificio al Dios verdadero. Ya no había en sí lo que debería permanecer. Si miramos nosotros el tabernáculo, cuando encontramos nosotros en el tabernáculo que había la llama estaba encendida todo el tiempo. Que tenía que haber la oración, que representa la oración, los sacrificios delante de Dios. Ya no había nada de eso. Era un lugar desierto. La gente lo había abandonado y como dice en el verso 6, dice, despreciaron el lugar donde Él habita. Despreciaron ese lugar. O sea, no les importó. Entonces ya dijeron, nada es importante. Entonces cuando llega a reinar el rey Ezequías, él mira una desolación, él mira una tristeza. ¿Por qué? Porque dentro de él dice, yo quiero agradar a Dios. Y algo que agrada a Dios es el poder ofrecer ese sacrificio de alabanza. Y entonces miramos nosotros en el verso 2, porque ya se me está yendo el tiempo y no quiero alargar mucho. Pero en el verso 2 encontramos que Ezequías, miramos que marca que él quiso agradar a Dios. En el verso 3 encontramos nosotros que él una vez más está abriendo las puertas. Es decir, dice, vamos a abrir las puertas. Necesitamos abrir las puertas. Pero la cuestión es que muchas veces cuando tú dejas algo, se da cuenta que muchas veces si uno abandona algo, alguna construcción, alguna cosa, si no es usada, se deteriora. Entonces muchas veces tienes que haber una reparación. En el verso 3 encontramos que Ezequías está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a abrir una vez más las puertas y vamos a reparar las puertas del templo. Lo que me llama la atención y me gusta a mí es que si ustedes miran a través del capítulo 29 y se los dejo de tarea, van a encontrar que Ezequías les manda y les dice a los levitas, les dice que se purifiquen. En el verso 5 les dice, vas a purificarte tú, es decir, vas a limpiarte. Y no simplemente vas a limpiarte tú, pero vas a purificar y santificar el templo. Y les tomó, dice, 8 días entraron para poder limpiar todo ese lugar, para poder limpiar y sacar todas las cosas que las otras gentes habían traído, a los dioses paganos, a los sacrificios que no deberían de estar haciéndose. Se comenzó a quitar todo eso y comienza a haber una restauración. Y encontramos nosotros que comienza a encontrarse esa restauración. Y encontramos ahí que miramos lo que Dani estaba leyendo, que comienza a una vez más a restaurarse la alabanza, la adoración, los sacrificios. La gente comienza a alabar, es decir, ya no había música, restauraron la música, los instrumentos que David les había dado comienzan una vez más a sonar en el templo, comienzan a sonar. Ahora, es por cuestiones de tiempo, pero miren, esto es lo que miramos nosotros en el templo, en ese edificio. Eso se lo estoy dando a grandes rasgos. Pero miren, eso está bien interesante. Está interesante. Y ojalá que tuviéramos más tiempo, ¿verdad? Pero ojalá fuera de día. Pero la cuestión es que eso es lo que miramos nosotros en el Antiguo Testamento en un edificio físico. Pero la cuestión es que necesitamos mirar el corazón. Que nosotros ahora, nos dice Pablo, no sabéis que sois el templo
del Espíritu de Dios. Y Dios quiere que usted y yo, como reyes y sacerdotes, nuestro deseo es el poder agradar a Dios, el poder darle la gloria a Dios y poder comenzar una vez más a restaurar el templo de nuestro corazón. El poder restaurar una vez más la alabanza que Dios ha puesto, porque somos personas que alabamos, nos gusta cantar a Dios. Ahora, como les digo, la música es un vehículo, pero nuestra expresión que podemos hacer, le cantamos a una piedra en el camino. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Le cantamos a una piedra. Le cantamos al caballo. Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancara. Le cantamos al caballo. Y así sucesivamente. Le cantamos al carro rojo. Le cantamos a las llantas. Le cantamos a tantas cosas. Súbete a mi moto. Súbete a mi moto, dijo Melú. Le cantamos a todas las cosas cuando lo que Dios quiere es que usted y yo podamos restaurar. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas veces, por nuestro distanciamiento, muchas veces pasa en nosotros, hay un enfriamiento. Y lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere y está buscando verdaderos adoradores. Amén. Que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y el poder restaurar en nosotros esa adoración. Muchas veces podemos nosotros ser negligentes, pensar no es importante. O muchas personas te podrán decir, pues ¿quién es Dios? Pues ¿quién se cree Dios para que nosotros le adoremos? ¿Quién es Dios? Dios, cuando tú conoces a Dios es todo. Amén. ¿Cómo no adorar a aquel que me da la vida, a aquel que me ha salvado, que me ha perdonado, que me ha sanado, que me ha sustentado y todas las cosas que Dios ha hecho? ¿Cómo no adorarlo? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ser negligentes en nuestro corazón, en nuestro templo, y no estoy hablando que te comes chicharrones y que tienes colesterol y cosas de esas, no estoy hablando de eso, estoy hablando en el corazón espiritual. Lo que pasa es, estamos corriendo un riesgo y eso es lo que muchos podemos caer y caemos. Porque muchas veces podemos adorar a Dios en piloto automático y ese es otro tema también. Pero la cuestión es el poder, estamos corriendo el riesgo de distanciarnos de Dios. Ouch. De alejarnos de Dios. Es por eso, mire, a nadie nos gusta que nos digan, lee por favor Hebreos capítulo 10, verso 25. A nadie nos gusta eso. Y especialmente a algunas personas cuando dejan de venir a la iglesia, no les gusta que les digan este verso. Pero el capítulo 10 de Hebreos, verso 25, nos dice algo muy interesante. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mira, lo que pasa es que nos vamos debilitando, algo que quedó en el tintero el domingo pasado. Mire, cuando nosotros no utilizamos un músculo, se debilita. Si nosotros, como el cuerpo de Cristo, que necesitamos estar en la presencia de Dios, si no estamos en la presencia de Dios, ahora, no quiere decir, estoy bien aquí, yo desde mi casa estoy bien, pero hay una importancia de poder estar juntos, porque nos anima a poder adorar a Dios, nos anima el poder estar juntos. A mí me encanta poder verlos. Amén. Me encanta, estoy tan feliz de poder verlos, porque me anima a mí.
El salmista dijo en el Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el verso 3 dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Y hay muchos salmos que nos enseñan a nosotros a poder ver que no hay nada como estar en la casa de Dios. El salmista en el Salmo 23 dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 84 dice, dichosos son aquellos que en tu casa, dice, perpetuamente te alabarán. Amén. El poder estar en la casa de Dios, el poder restaurar, es el poder saber que ahí nos vamos a unir para poder alabar a Dios. Y algo que recibieron ustedes, decía esto en la foto que usted recibió el día de hoy. Dice lo siguiente, creo que eso es lo que decía. En lo más profundo del corazón de un verdadero adorador hay una necesidad, un deseo insaciable por estar en la casa de Dios. Amén. Dios quiere que usted y yo podamos una vez más, así como Ezequías, el poder una vez más poder abrir las puertas de nuestro corazón, el templo de nuestro corazón, el poder restaurar nuestro corazón, el poder nosotros purificar nuestro corazón, porque nos llenamos a través de la semana, nos llenamos de diferentes cosas. Al estar estudiando y pensando acerca de eso, como ya no tengo hijos en casa, vienen los nietos. Y hay algo que no sé si será verdad, será mentira, será la vieja del otro día, ¿no? Pero cuando le dicen a la niña que va a ir a la casa de su tata y de su nana, se alegra porque va a ir a la casa de su tata y de su nana. ¿Por qué? Porque ahí en la casa de su tata y de su nana va a mirar un gato que no es de nosotros y ella le va a dar comida. En la casa de su tata y de su nana va a poderse subir a las escaleras que le fascina hacerlo, subir y bajar escaleras, subir y bajar escaleras. Le gusta hacerlo, hace un montón de cosas, corre y hace y sale y corre a través de toda la casa. Le gusta estar en la casa de su tata y de su nana. Espero que así sea. La cuestión es, mis hermanos, que debe de ser nuestro deseo ferviente el poder estar en la casa de Dios. Porque debe de ser ese deseo para poder adorar a Dios. ¿Sí me explico? Amén. Para poder ser adoradores necesitamos desear estar en la casa del Padre. Amén. Es importante. Y el poder restaurar, así como Ezequías restauró, abrió las puertas. La cuestión es que Ezequías valoró la presencia de Dios. Valoró lo que significaba el sacrificio a Dios. Valoró las ofrendas que ahí se presentaban. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? Entonces, para nosotros tener una vida llena de adoración, necesitamos entender que si hay algo que necesita ser restaurado, si hay algo que necesita ser cambiado dentro de nosotros, comenzar a limpiar. Porque, mis hermanos, la alabanza y la adoración va a traer fuerza a nuestra vida. Va a fortalecernos en los tiempos difíciles, va a ser nuestra ayuda. Hay una escritura que dice, y creo que fue un salmo que dice, ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Debe de ser nuestro deseo. Ya me alargué, ya me pasé. Vamos a orar y me perdone.
Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu presencia, Dios, y te pedimos, Espíritu Santo, que esa palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a vidas, corazones, tocar, Señor, restaurar, oh Dios, cada uno, Señor, de estas vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos lleves a nuestro hogar, Señor. Danos una semana, Señor, un resto de semana, Señor, gloriosa, Señor, victoriosa, Padre, y que podamos, Señor, ponerte a ti en primer lugar, oh Dios, y poder venir una vez más este próximo domingo, Señor, para adorarte y para bendecirte. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo a las 10:45. Que el Señor les bendiga.